Suma teológica, primera parte, cuestión 5. Sobre el bien en general. Artículo 5. El concepto de bien, ¿consiste o no consiste en el modo, la especie y el orden? Objeciones por las que parece que el concepto de bien no consiste en el modo, la especie y el orden. Objeción 1. Como se ha dicho, a punto 1, el bien y el ser difieren conceptualmente. Pero parece que el modo, la especie y el orden pertenecen al concepto de ser, porque, como dice SAP 2,21, todo lo dispusiste en su número, peso y medida, y estas tres cosas se reducen al modo, la especie y el orden. Dice Agustín en Ipsu per Génesis. Ad literam, la medida establece el modo de todo, el número le proporciona la especie, y el peso le transmite reposo y estabilidad. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en el modo, la especie y el orden. Objeción 2. El modo, la especie y el orden son ciertos bienes. Si el concepto de bien consiste en el modo, la especie y el orden, el modo tendría modo, especie y orden. Lo mismo sucedería con la especie y el orden. Consecuentemente, entraríamos en un proceso indefinido. Objeción 3. El mal es privación de modo, especie y orden. Pero el mal no aniquila totalmente el bien. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en el modo, especie y orden. Objeción 4. Aquello en que consiste el bien no puede ser llamado malo. Pero se dice mal modo, mala especie, mal orden. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en modo, especie y orden. Objeción 5. El modo, la especie y el orden son causados por el peso, el número y la medida, tal como nos consta por la autoridad de Agustín en lo dicho. No obstante, no todos los bienes tienen peso, medida y número, pues dice Ambrosio en Hexaemeron, la naturaleza de la luz ha sido creada sin número, sin peso, sin medida. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en modo, especie y orden. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro de Natura Boni, el modo, la especie y el orden, estos tres, se encuentran en las cosas hechas por Dios como bienes generales. Así, donde están los tres grandes, grandes son los bienes, donde pequeños, pequeños bienes, donde ni grandes ni pequeños, ningún bien. Esto no sería así si en ellos no consistiera el concepto de bien. Por lo tanto, el concepto de bien consiste en modo, especie y orden. Respondo, algo es bien en cuanto es perfecto, por esto es apetecible como se dijo, artículo 1 adversus 3. Y se dice perfecto a aquello que en lo correspondiente a su perfección no le falta nada. Como quiera que todo es lo que es por su forma, hay cosas que presuponen la forma, y otras que se siguen de ella. Así, para que algo sea perfecto y bueno requiere tener, además de la forma, lo que ésta presupone y lo que de ella se sigue. La forma presupone la adaptación de los principios tanto materiales como eficientes. A esto le llamamos modo, por eso se dice que la medida establece el modo. Y la misma forma es llamada especie, porque por la forma algo queda constituido en especie. Por esto se dice que el número proporciona la especie. Porque las definiciones determinantes de la especie son como los números, según dice el filósofo en Vi Metaphys. Porque, así como la suma o la resta de una unidad hace variar la especie del número, así también, si se añade o se quita una diferencia, varía la definición. De la forma se deriva la tendencia al fin, a la acción y a otras cosas, porque lo que está en acto obra y tiende a lo que le resulta beneficioso respecto a la forma. Esto es lo que corresponde al peso y al orden. De ahí que el concepto de bien, atendiendo a la perfección, consista también en el modo, la especie y el orden. A las objeciones, a la objeción 1. El modo, la especie y el orden no acompañan al ser sino en cuanto que es perfecto. Por eso es bueno. A la objeción 2. El modo, la especie y el orden son llamados buenos y seres de la misma manera. No porque sean como subsistentes, sino porque por ellos otros son seres y buenos. Por eso no es necesario que tengan otras cosas por las que son buenos. Pues no se les llama buenas porque formalmente sean buenas por otras cosas, sino porque otras cosas son formalmente buenas por ellas. Ejemplo, la blancura es llamada ser no porque lo sea por algo, sino porque hay cosas que por ella adquieren su accidentalidad, el blanco. A la objeción 3. Cada manera de ser tiene su forma, por eso, todo ser tiene su modo, especie y orden. Así, el hombre, en cuanto hombre, tiene modo,
especie y orden. Igualmente lo tiene por cuanto es blanco, sabio, virtuoso o cualquier otra cosa. En cambio, el mal priva de algún ser, como la ceguera priva de la vista, pero no por eso aniquila del todo el modo, la especie y el orden, sino solo el modo, la especie y el orden que le corresponde al ser de la vista. A la objeción 4. Como escribe Agustín en el libro de Natura Boni, todo modo, en cuanto modo, es bueno, lo mismo puede decirse de la especie y del orden, pero el mal modo, la mala especie y el mal orden no se llaman así porque no alcanzan el grado que deberían tener, o porque se aplican a cosas a las que no se los puede aplicar. Y así se llaman malos porque son extraños o ajenos. A la objeción 5. La naturaleza de la luz no tenga número, peso ni medida, no se dice en sentido absoluto, sino por comparación a lo corporal, porque la fuerza de la luz llega a todo lo corporal en cuanto es cualidad activa del primer cuerpo que puede alterar, esto es, del firmamento. Fin del artículo 5.